Amigas, amigos del arte de charlar, bienvenidos a este especial de podcast. Ustedes saben que entre temporada y temporada tenemos especiales y la verdad es que este especial me emocionaba muchísimo porque vamos a hablar de un tema que actualmente está en boga, en el que todos estamos involucrados, aunque no queramos, porque necesariamente en algún momento lo vamos a ocupar. Y es que vamos a hablar acerca de estas elecciones de la reforma judicial. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo entendemos? Porque, a ver, yo he visto muchas veces noticias, he checado las notas, intento comprenderlo, pero lo cierto es que no lo logro. Hay muchos nombres, hay muchos números, muchas boletas, muchos colores que no tengo ni idea de para qué son. Y creo que muchas de las personas están en la misma sintonía que yo. Yo les voy a ser súper honesto, en algún momento he pensado en no asistir a esta elección porque simplemente no lo entiendo, es complicado. Creo que la participación de las elecciones en México siempre ha sido baja, pero en esta reforma no sé qué es lo que vamos a esperar, porque es algo nuevo, es algo que no tiene precedente, es algo en lo que estamos total y completamente en pañales. Y para hablar de este tema, está conmigo el candidato Luis Beltrán. Ustedes saben que yo lo conozco, es un amigo mío, lo conozco por Call Me Teatrero. Hemos coincidido en muchas obras de teatro, en muchos eventos. Has venido a la casa, Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy afortunado. Tantas veces platicamos que íbamos a estar haciendo este podcast y mira, ahora vengo en otra faceta totalmente diferente, que es Ujú. mi lado A en realidad, que es la de abogado, a platicarte ahora de lo que trata la reforma judicial. Oye, Luis, a ver, ¿eres candidato exactamente a qué? Porque en esta elección vamos a tener y vamos a escoger a diversos personajes del Poder Judicial. Cuéntanos hacia qué vas y cómo y qué vamos a votar este 1 de junio, porque no muchos lo sabemos. Pues mira, si quieres empezamos desde el principio. Ok. En México ocurrió el año pasado una reforma judicial que busca hacer una reestructura a todo el aparato judicial de impartición de justicia en el país. Esto significa que la Presidencia de la República decide y hace una iniciativa de propuesta de ley en la que se haga una reforma incluso a nivel constitucional, pues para cambiar a todos los jueces y magistrados e incluso también reestructurar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto ha pasado en otras ocasiones en el país, por ejemplo, en el 94 hubo una reforma que también cambió a la Suprema Corte y cada determinado tiempo en los países, sobre todo en las democracias latinoamericanas, ocurren procesos de este tipo. Entonces, pues ahora México es alcanzado por esta ola de cambios que hay en el mundo. Finalmente no nos podemos escapar, o sea, a nivel mundial estamos viviendo cambios sociales muy grandes y ahora en México ocurre en el área de impartición de justicia que quizá no había sido tan observada como hasta ahora. Y justo pone el punto clave en lo que mencionas de la importancia que tiene que la ciudadanía participe, porque esto a nivel mundial va a ser algo inédito. De hecho, México es el primer país en el mundo que va a elegir a todo el aparato institucional de impartición de justicia, es decir, desde jueces y magistrados hasta los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo soy candidato a magistrado de circuito por un distrito que le han denominado en número el 6, que corresponde a las alcaldías de Gustavo Amadero y de Azcapotzalco. Si quieres, te explico un poco cómo va el aparato institucional de la justicia para que tengamos idea de cómo se compone justo el aparato jurisdiccional. Sí, yo creo que sería importante porque muchos de nosotros, o la mayoría de las personas, piensan que únicamente se guardan en el Ministerio Público y ya, no hay más arriba. ¿Qué hay entre el Ministerio Público y todos los demás cargos que se vienen? Pues fíjate que es muy importante y muy, muy curioso, de hecho, que menciones el Ministerio Público, porque no forma parte del Poder Judicial. El Ministerio Público en realidad pertenece al Poder Ejecutivo y es una institución que salvaguarda otro tipo de derechos y que está encargado de la investigación de delitos como tal. O sea, como que las personas tienden a asociar el Poder Judicial con la policía y el Ministerio Público, pero no es propiamente eso. El Poder Judicial a nivel federal, por supuesto, porque también la ciudadanía debe saber que pues a nivel local, es decir, de las entidades federativas y de sus ciudades, pues también hay poderes judiciales locales. Por esto este tema es muy complejo, porque justo también va a haber elecciones tanto federales, es decir, que corresponden a todo el país, como a entidades federativas. Pero a nivel federal se compone en una escala, digamos, tripartita, es decir, el primer escalón son los jueces de distrito, que son los primeros jueces que reciben los casos que van a evaluar para decidir a quién le asiste un mejor derecho o no. Usualmente es a través del juicio de amparo,
que el juicio de amparo es un instrumento a través del cual tú puedes hacer valer un derecho, ¿no? Por ejemplo, hay otros países como Colombia donde le llaman tutela y aquí le llamamos el juicio de amparo, pero es básicamente presentar tu demanda, hacer valer que te asiste a algún tipo de derecho y el juez de distrito es el que resuelve primero. Hay casos que son difíciles, digamos, y que están sujetos a una revisión. Entonces, tú como ciudadano, si no te agrada la sentencia que interpuso el juez, que resolvió el juez, tú puedes interponer un recurso de revisión que va a llegar a tribunales colegiados de circuito. Aquí es donde aparecen los magistrados, que es justo el cargo al que aspiro. Cada tribunal colegiado que revisa las sentencias de los jueces se compone por 3 magistrados. ¿Por qué 3? Pues porque justo son casos difíciles y necesitamos que 3 jueces analicen un caso en específico. Digamos que 3 cabezas van a pensar mejor que una en casos que requiera un análisis mucho más profundo a la luz de la Constitución. Pero todavía hay casos mucho más complejos en materia, por ejemplo, de derechos humanos, de analizar el núcleo de derechos. O sea, por ejemplo, de violaciones contra derechos de las mujeres, de acceso a servicios públicos, el medio ambiente, derechos sexuales, y esos ya los ve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, para no aburrir tampoco a tu auditorio, pues no me meto en tecnicismos, pero hay casos de mayor complejidad que todavía llegan a estos jueces que son de carácter supremo. La anterior corte se componía de 11 ministros y ahora se va a componer de 9, pero analizaban casos que impactaban a toda la nación y las reglas que ellos establecían permeaban hacia abajo para la impartición de justicia. Ok, entonces tenemos 3 cargos, básicamente, jueces, magistrados y la Suprema Corte. Exacto. Entendimos bien, súper. Sí. A ver, mi primera pregunta es, ¿México es el país que va a implementar este tipo de, elecciones? ¿Realmente estamos preparados para tenerlas o no? Porque justo investigaba y en esta onda de buscar qué venía, qué no venía, pues muchas personas, no sé, tienen miedo por la corrupción, por la impunidad. Entonces, ¿realmente estamos preparados para escogerlos? Es una gran pregunta la que haces, porque en realidad la pregunta sería, ¿hasta qué punto tenemos que hacer un cambio en la administración de justicia? Y hablar de si estamos o no preparados es meternos a temas, digamos, institucionales o presupuestales. La respuesta sería, no lo sabemos. Este es un primer experimento, pero que sí tiene base constitucional. Entonces, digamos que ya los legisladores emitieron que se va a hacer de esta manera y vamos a experimentar, vamos a saber de qué manera funciona la justicia. Ahora, utilizo el verbo experimentar no desde una perspectiva simplista, sino de que precisamente tenemos que darnos la oportunidad de transitar hacia una nueva manera de administrar justicia, donde la ciudadanía va a elegir por primera vez. Esto, tú pensarás, bueno, el que elija un ciudadano a sus jueces, ¿en qué cambia lo que antes hacíamos detrás de un escritorio analizando sentencias? Bueno, en que ahora la justicia pretende ser mucho más cercana. Y hablar de cercanía es quitar una mampara que existía entre jueces y magistrados, y los jueces, obviamente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacia el pueblo, la ciudadanía, a escucharlos, a saber verdaderamente qué es lo que está pasando con ellos. A veces las sentencias, no la mayoría, pero sí algunas, quedaban en papel. Y esto es sumamente peligroso para un aparato institucional de impartición de justicia porque se deshumaniza lo que hay detrás. Y finalmente, sí, detrás de cada expediente hay un rostro humano, hay alguien que está clamando la defensa de un derecho, ¿no? Y algo que pasa con los derechos humanos es que en realidad no somos conscientes que los tenemos hasta que un día alguien vulnera un derecho. Entonces ahí es cuando tocas la puerta de la justicia y obviamente tú quieres ser escuchado. Pero si hay toda una burocracia, hay un aparato institucional que no permite que las cosas sean ágiles, se obstaculiza de tal manera que tú no ves, digamos, defendidos tus derechos a un nivel institucional gubernamental. Entonces, hablar de si estamos o no preparados, solo lo vamos a ver transitando el 1 de junio y viendo cómo funciona esta primera etapa, porque en 2027 viene otra elección. En 2025 se elige a la mitad de los funcionarios judiciales y en 2027 vamos a volver a transitar. Sí creo que para 2027 va a haber un aprendizaje de todo lo que transitamos en esta primera etapa, pero aquí hay que aventarse porque es una gran oportunidad para la ciudadanía el salir a votar y decidir quiénes van a estar defendiendo los derechos. Oye, ¿estos cargos tienen un tiempo de vida, si lo podemos decir así? Sí, antes los cargos, digamos, no se consideraba que eran vitalicios, sino que entrabas a un proceso de ratificación. Entonces, en el momento en que eras ratificado, permanecías hasta tu momento de jubilación, por ejemplo, o hasta que tú decidieras retirarte. Ahora los cargos están delimitados a ciertos años
y después puede haber un proceso de nuevamente entrar a un proceso de elección, pero ya por un menor tiempo. El punto también que busca esta reforma es que haya una renovación constante. ¿Esto en qué ayuda? Y es bastante positivo, en que las ideas van cambiando. O sea, justo el cambio que ha habido en el mundo es lo que origina en México la propia reforma judicial. Entonces, el hecho de que las ideas se vayan renovando actualiza las necesidades de la sociedad. Y habrá jueces y magistrados que, por supuesto, es lo que se espera, preparados y conscientes a la sensibilidad de lo que está ocurriendo hoy allá afuera, que quizá no pasaba tanto, aunque sí se trabajaba muy duro, porque también hay que reconocer que una gran mayoría de los miembros del Poder Judicial actual y que van de salida, pues también se prepararon, pero estaban acostumbrados a otro método y trabajaban de otra manera, lo cual también redituó mucho al país porque pues también hubo una defensa de derechos humanos. Es decir, hay que reconocer que para llegar a este momento de transición, evolución a través de una reforma, pues también México transitó, por ejemplo, después de la reforma de 2011, donde había una protección máxima de derechos fundamentales, eso también colabora para llegar a este momento. Entonces, hay que, un poco como con los cambios generacionales, hay que tomar lo bueno del pasado, transitar hacia el futuro y reconociendo qué reglas estamos estableciendo en el presente que nos van a funcionar. Entonces, justo hay que transitar con sensibilidad e inteligencia. Tengo 2 preguntas, pero vámonos con la primera. Venga. Justo investigando, encontré que uno de cada 100 delitos en México nada más es resuelto. O sea, el 99% de los delitos se quedan en papel y en carpetas de investigación. Y, a raíz de eso, o sea, y es por la corrupción, la impunidad, ¿no? ¿Cuáles son estos delitos que yo encontré? Feminicidio, homicidio, desaparición forzada, secuestro. ¿Qué cambios esperamos como ciudadanía en este ámbito? Porque sí, realmente he visto también muchísimas noticias donde a veces se acercan y les preguntan: "Oye, te secuestraron, oye, te robaron, ¿vas a denunciar?". Y la ciudadanía ya no denunciamos porque decimos: "No, no, porque no va a pasar absolutamente nada". Claro. ¿Qué cambios esperamos? El principal cambio, y tú ya mencionaste, es eliminar la corrupción. Y eliminar la corrupción también significa, cuando nosotros pensamos en esta palabra, como que lo primero que se nos viene a la mente es la utilización de recursos públicos para fines no lícitos, ¿no? Pero también hay tipos de corrupción de tener a personas no preparadas. Corrupción también es retrasar los asuntos, ¿no? Entonces, lo que pretende la reforma justo es una agilización y una impartición de justicia que verdaderamente responda al momento. En particular, mi cargo está dirigido a materia administrativa, que son los problemas que tienes como ciudadano directamente con el Estado. El tema que tú tocas es muy importante porque tiene que ver con derecho penal. Entonces, también va a haber elección para magistrados en esta materia, donde ellos se enfrentarán a otro tipo de problemas, porque son delitos y controversias que están ya en índole de carácter personal, es decir, cosas que han lastimado mucho a la sociedad. Mencionas feminicidio, incluso habremos desapariciones forzadas, estos temas que son muy controversiales todo el tiempo, pero que lastiman mucho a la sociedad. Y que incluso aunque yo sea candidato para otra materia, pues que también estoy sensible para ese tipo de temas, porque todos tenemos que participar como sociedad. Entonces, lo que va a cambiar es justo eliminar todo ese aparato institucional que impedía una resolución eficaz de los casos a través de una justicia cercana. Es que es muy importante, de verdad, repetir esto una y otra vez, porque es el fin de la reforma. Si no se tiene este estandarte de una justicia cercana y de escuchar a la ciudadanía, la reforma no tendría ningún fin y no lo estaríamos cumpliendo. Entonces, el compromiso creo que de quienes estamos participando es tener la puerta abierta y la sensibilidad de escuchar verdaderamente a los ciudadanos. Y este tipo de delitos que tú mencionas, insisto y lo repito, ha lastimado mucho a la sociedad, pues, sobre todo sociedades latinoamericanas también, que hemos transitado a través de este tipo de cosas que nos duelen mucho, pero, pues, tendrán que ser solucionadas a través de personas que estén sumamente preparadas y que sean valientes para enfrentar y otorgar soluciones eficaces. ¿Qué tan valiente debe de ser un magistrado, un juez en ese caso, en penal, no? Sí, Para aventarse y tomar este cargo, porque realmente vivimos en una sociedad en la que ya estamos hartos, en la que, no sé, se me viene ahorita el caso de Carlota, una mujer que sí presentó una denuncia, que sí agilizó el papeleo, que sí hizo cosas por el lado bueno, pero que se hartó y prefirió hacer justicia por su propia mano. yo sé. Mira, el hartazgo, y qué gran palabra que mencionas también, porque el hartazgo de la ciudadanía es un obstáculo a vencer justo para que salgan a votar. Entonces,
hay que hacer una tarea ardua de convencimiento, pero no un convencimiento que parta del discurso, sino del compromiso real de que lo que vamos a hacer es sensibilizarnos y abrir la puerta. Estos casos que comentas, como los de Carlota, donde parece que hay impunidad y el hartazgo lo que ocasiona es que se haga justicia por propia mano, pues es justo lo que tenemos que evitar, porque nosotros tenemos que estar preparados de tal manera que la valentía como juzgador salga avante. Es muy curioso que lo preguntes porque no solo tiene que ver para derecho penal, en realidad, para ser un juzgador, una de las características es la valentía, porque tienes que tomar una decisión. A veces la decisión que tú tomes no le va a gustar a la contraparte y tienes que vivir con eso, pero tienes que tratar de hacerlo más justo. Y la única manera de hacerlo es ser valiente, tomar el caso por las manos y con la preparación que tienes y la experiencia, tomar una decisión acertada. ¿Cómo mides si algo es acertado o no? Pues en función de la Constitución, de la aplicación de leyes y también de una parte que solo te da la experiencia, que es la intuición jurídica. Por eso es importante que la ciudadanía salga a votar y que vote a personas que estén verdaderamente preparadas, porque la intuición jurídica se va tejiendo con los años, se toma a partir de la cantidad de expedientes que resuelvas. Por ejemplo, yo llevo más de, bueno, miles de sentencias proyectadas. Entonces, cada caso te va sumando un granito de arena a tu mente, a tu intuición, donde sea que se deposite en el pecho, donde cada quien la quiera depositar, pero es algo que te vibra un asunto, ¿sabes? Si te están diciendo la verdad, si conforme las pruebas te llevan a algún lado. Entonces, justo hay que ser valiente y hay que tener serenidad ante la cantidad de casos y la complejidad, como los casos que tú mencionas. Oye, pero además también nos encontramos no nada más el hartazgo de la gente al ser valiente, sino también el tema de tal vez delincuencia organizada, donde los jueces corren peligro, pueden llegar a correr peligro en este tema, en este asunto. ¿Cómo es que lidian con ese tipo de situaciones? Porque qué miedo ser atacado por la delincuencia organizada. Qué miedo ser atacado, sin duda, pero es una vocación de servicio público. Creo que sí, ser juzgador no es para todos. Es algo que verdaderamente se siente y es un camino, así como nosotros elegimos, eh, pues, estudiar actuación, estudiar comunicación, estudiar otro tipo de carreras que te llama la vocación. En esta sabes que el camino es difícil porque estás lidiando contra cuestiones incluso de aparatos institucionales, de justo lo que mencionas, delincuencia organizada, por ejemplo. Pero tienes que ser valiente y atravesar ese camino. En realidad es algo con lo que puedes lidiar o que está latente todo el tiempo, pero no puedes dejar de hacerlo porque es una vocación de servicio. Entonces, uno sabe que si quiere ser juzgador, está al servicio de la ciudadanía y que es uno de los peligros latentes. Pero también es un peligro que está en manos de los propios juzgadores resolver y que cada vez disminuya, ¿sabes? O sea, justo eliminando la corrupción, resolviendo mejor los casos y permeando en la sociedad de que ya hay una correcta administración de justicia. Oye, magistrado administrativo, ¿cuál es la diferencia con el magistrado penal? Sí, buena pregunta, porque también, o sea, justo los ciudadanos se van a enfrentar a que van a elegir jueces y magistrados de distintas materias. Entonces, materia penal, obviamente, como lo que acabamos de platicar, quizás lo más sonado, porque es lo que platicamos en la sociedad día con día, o lo que vemos en las series, ¿no? Lo que vamos al cine, vemos una película y vemos que alguien comete un delito. Y asociamos que los jueces son estos jueces que llevan una toga, tienen un martillito, y son casos de derecho penal. Eh, en materia penal, justo lo que se juzgan son delitos, ¿no? Todo aquello que tiene que ver contra el atento hacia la vida y contra conductas que se consideran ilícitas y que tienen en su mayoría una pena de prisión, por ejemplo. Obviamente hay más tecnicismo en esto que estoy narrando, pero lo estoy diciendo de una manera mucho más digerible. Pero materia administrativa, que es a donde yo voy, son todos estos problemas que tú como ciudadano tienes directamente con el Estado. Por ejemplo, multas administrativas, derecho fiscal, propiedad intelectual. Si quieres registrar una marca y el Instituto de la Propiedad Intelectual no te la otorga, entonces llega hacia donde yo pretendo estar para juzgar si te corresponde o no. Si hay viviendas irregulares, acceso a servicios públicos, por ejemplo, el agua, drenaje, derechos sexuales, reproductivos, derechos de mujeres, violencia, em, procedimientos administrativos, sancionadores, por ejemplo, para que los servidores públicos respeten las normas internas y se comporten de manera adecuada. En realidad son problemas que tú directamente tienes con el Estado, con las instituciones. Si te niegan un permiso, por ejemplo, también hay cosas de predial, todas estas cosas que día con día vivimos, pero lo que te digo es justo, no las vemos porque parece que todo está funcionando correctamente, pero en el momento en el que
el Estado o una institución a la que tú le pides algo te lo niega, es cuando parece que te vulneran un derecho. Y es ahí cuando empieza una demanda y te llega hacia donde yo estoy. Ahora, también la ciudadanía va a votar por jueces y magistrados en materia civil, que son todos estos problemas que tú tienes como individuo inserto en núcleos sociales. Esto quiere decir tú con tu familia y tú en tu individualidad, por ejemplo, el derecho al nombre, las personas transgénero que quieren cambiar el nombre, pues también es materia familiar, por ejemplo. O sea, por ejemplo, un divorcio se queda en lo civil. O un divorcio se queda en lo civil, exacto, gran ejemplo. Ok, Sí, ok. sí, sí. Pero, no sé, violencia contra las mujeres, ¿se Depende queda de en lo dónde. civil o en Eh, administrativo? Esa, por ejemplo, permea en ambas, pero depende de dónde se cometa, porque puede ser violencia, familiar y que tenga tintes de violencia contra la mujer dentro del núcleo de la familia, pero puede haber, por ejemplo, violencia en contra de mujeres institucional que se cometa en una institución pública y origine un procedimiento sancionador contra un servidor público, y eso es materia administrativa. Esto que mencionas está muy bien que lo hagas porque hay principios en derecho que permean en todas las materias. Y son los derechos humanos, los vamos a defender en todas, pero hay, por ejemplo, el interés superior del menor. Entonces hay que defender a las niñas, a los niños, a la niñez como tal, en todas las materias. Hay que observar grupos vulnerables, personas de una orientación sexual diversa, eh, personas de edad avanzada, adultos mayores. Hay que observar sus derechos en todas las materias. Y justo, por ejemplo, derechos de mujeres, pues hay una deuda histórica muy grande que también tenemos que transitar para eliminarla. Se han hecho muchos esfuerzos, pero todavía permean todas las materias. Entonces, a esto, por ejemplo, se le llama juzgar con perspectiva de género. Es decir, que hay asuntos, sin importar la materia que sea, en la que tú tienes que observar si se está violentando o transgrediendo el derecho de una mujer. Y entonces ya toma otra perspectiva distinta. Hay que acreditar otros datos de prueba específicos para verificar que se está actualizando, pero a veces no depende de cada materia, sino que observarlo en todas. Por ejemplo, el caso de Alejandra de la Vega cuando ganó y por ahí metieron un asunto de violencia de género. Sí. ¿Ese se quedó en administrativo o se quedó en civil? Pero ese más bien es violencia política de género. Ujú. Entonces, ese en realidad es resuelto por un tribunal electoral, es todavía más complejo. Ok. O sea, justo esto denota que el aparato institucional de impartición de justicia tiene una complejidad tal que nos tenemos que ir punto por punto. Es casi como construir un edificio y, por ejemplo, ya el tribunal electoral sí forma parte del poder judicial, pero es un área totalmente independiente, aunque también en esta elección se van a elegir magistraturas en materia electoral. Pero justo el ejemplo que pones, confirma lo que te estoy platicando. Hay cuestiones o principios, en este caso la perspectiva de género, que permean todo, ¿sabes? Es mucho más grande que el sistema mismo y siempre tienen que ser observados. Ok, hablamos de grupos vulnerables. Por favor, claro. Y es que aquí tengo una duda que la anoté y la traigo desde en la mente desde la mañana y es, ¿realmente la justicia es para todos o solamente es para algunos? Porque creo que a veces si hablamos de grupos vulnerables, niveles socioeconómicos, no siempre en los más bajos vas a encontrar justicia y a veces son los más afectados. ¿Qué cambios esperamos con esta reforma? Es crucial tu pregunta porque justo lo que se espera es que la justicia sea para todos y el estandarte ahora está ondeándose en la justicia social. ¿Esto qué significa? Que hay que escuchar a los que nunca habían sido escuchados y darles acceso a los que nunca habían tocado la puerta de la justicia y se les había abierto. Y sí tiene que ver con un tema incluso también estructural de presupuesto, de cuántos recursos tienen las personas. Pareciera que en realidad la justicia existe, pero solo aquel que tiene mucho dinero puede obtenerla. Y todo esto se tiene que erradicar. Ya existen institutos, por ejemplo, de defensoría pública, donde si tú no tienes un abogado, el Estado mismo te pone un abogado para que lleve tu caso. La mayoría de las personas presentan sus demandas por propio derecho. Esto significa que es como si tú mismo hicieras tu escrito y lo presentas. Pero la realidad, es decir, de facto, detrás de la interposición o la promoción de una demanda, pues también hay un abogado litigante. Entonces, yo en lo particular siempre he pensado que esta reforma en la que vamos a transitar, como te digo, a nivel mundial, y es algo inédito, sí tiene que tomarse de la mano de todos los sectores que tienen que ser partícipes en que la justicia verdaderamente sea para todos. Y también por eso, en parte de las propuestas que tengo es tomar de la mano al litigio.
Y esto significa que los abogados postulantes, los que presentan las demandas y en principio generan los casos, también tienen que tener tal responsabilidad que la defensa empiece desde ahí. Entonces, llevar esos casos a los tribunales para que quienes tengamos los cargos de juzgadores podamos también acceder a ellos y entonces juzgar casos relevantes, pero relevantes para todos, tanto para aquel que ve un derecho vulnerado frente a grandes empresas también, que no sea una cuestión de dinero. Se ha hecho el esfuerzo, o sea, tampoco hay que desconocer que no pretendamos que la justicia ha tenido una venda de tal manera que no se ha impartido justicia a todos los sectores. Se ha hecho el esfuerzo. Pero ahora la idea es precisamente escuchar al que nunca ha sido escuchado. Y generalmente las personas de bajos recursos o que parece que no tienen acceso a la justicia suelen pertenecer a grupos vulnerables. Aquí hay que tener la sensibilidad de entender que a veces la vida es mucho más compleja y a lo mejor tú y yo tenemos hoy la fortuna de estar platicando aquí, en este set maravilloso que tienes, pero hay quien quizá no tiene esa oportunidad y la preocupación del día es qué voy a comer. O me hago 2 horas de camino a mi trabajo, entonces yo estoy muy cansado y es la vida que tengo. Y a todas esas personas hay que escuchar. Y si encima llegas a tu casa y vives una situación de violencia familiar, violencia contra la mujer, o eres una persona de edad avanzada y perteneces a adultos mayores, pero nadie defiende tus derechos, o toda la niñez que sigue en la calle. Hay muchos problemas que todavía duelen como sociedad, pero justo de lo que se trata es jalar todo eso que no había sido escuchado y llevarlo a un sector en el que a partir de ahora, a través de la justicia social, todo mundo va a ser escuchado. Sé que es ambicioso, sé que en discurso parece que es algo sencillo, requiere mucho trabajo, pero como te digo, es un compromiso de transitar. Es decir, la reforma judicial ya está implementada en la Constitución. eh, las personas pueden estar a favor o en contra, pero cierto es que es algo que ya existe y frente a eso hay que tomar acción y responsabilidad. Qué fuerte. Y qué temas tan sensibles, ¿sabes? Porque sí, o sea, realmente muchas veces nos quedamos pensando si la justicia es para todos. Si tenemos la sociedad que merecemos. Yo tengo una frase que igual y está mal implementada, pero lo he utilizado muchísimo y es disfruten lo votado y entonces ahora hagámonos cargo de lo que ya decidimos y de las acciones que tomamos. Y en este disfruten lo votado, pues viene toda la información que debemos de tener sobre los jueces, sobre las personas a las que les vamos a dar el poder. Aquí la pregunta es, ¿son muchos? Son, o sea, yo he visto las papeletas y de repente veo 20, 30 nombres. ¿Cómo, como ciudadano, cómo informarnos sobre cada uno de ustedes para saber exactamente qué es lo que van a hacer? Pues mira, afortunadamente el Instituto Nacional Electoral tiene una plataforma que se llama Conóceles y ahí tú puedes ingresar y delimitar, el sistema te va llevando para que tú delimites el circuito al que perteneces. Esto puede corresponder, por ejemplo, a la entidad federativa y conoces a tus jueces específicos conforme a la clave de elector. Entonces ahí el sistema te lanza quiénes son los participantes o aspirantes a candidatos de juzgador en ese determinado circuito. Sí es muy complejo, pero sí es una tarea que tiene que hacer el ciudadano. Finalmente las plataformas están ahí. Ahora, obviamente todos en esta elección las reglas permiten que manejes redes sociales. Entonces también una vez que identifiques a tus candidatos, ahí vienen inscritas las redes sociales y pues la idea es comprometerse también como ciudadano a entender que este va a ser un ejercicio inédito, pero que requiere el compromiso de ambas partes. Los que estamos de candidatos, obviamente estamos haciendo la labor de territorio, la labor de comunicarnos, de acudir a estos espacios, que agradezco muchísimo la oportunidad, pero también la labor del ciudadano es precisamente informarse. Eh, Justo el territorio lo que hace es que aquellas personas que quizá no puedan acceder a una plataforma digital o que no tengan el interés, porque también se vale. eh, Sí, o sea, real, a ver, yo soy una persona que lee mucho. sí, sí. Cada semana me echo un libro nuevo, pero al ver tanta información de tantos candidatos, a veces digo, ¿qué hago con esta información? O sea, realmente lo tenemos que hacer de manera inmediata, ¿no? O sea, aquí, ¿cuántos candidatos van para tu elección? Son más de O mil sea, nada más para quinientos. tu puesto, ¿cuántos van? En mi distrito somos 6, pero en Ujú. realidad en toda la ciudad se están compitiendo más de 100 aproximadamente, o más, Ok, incluso son ustedes. 6 y candidatos, 6. 6, por ejemplo, en mi Ok. distrito, que es el distrito 6, Gustavo Amadero y Azcapotzalco en materia administrativa, Ujú. nada más. Y en la boleta, ¿cuántos nombres vamos a ver además de esos 6? A ti te van a entregar, a cada ciudadano en la votación a nivel federal, le van a entregar 5 boletas. Entonces, por ejemplo, para elegir a magistrados, que es la candidatura a la que yo me estoy proponiendo, es la boleta rosa.
Ahí hay que identificar, la columna izquierda es para magistradas y la columna derecha es para magistrados. Entonces, eh, sí distinguieron estas columnas en razón de género, entonces pusieron columna mujeres, columna hombres, y ahí hay que encontrar el nombre y el número y el poder que te postula, además. Okey, entonces, ¿cuántos números vamos a encontrar para mujeres y cuántos para hombres? Eso depende específicamente de cada distrito. No te puedo dar un número específico, pero por ejemplo, en la columna de hombres, en mi caso, hay que buscar el número 22. Y ese número es el que corresponde a mi nombre. Eso implica que antes de mí hay Hay 22 22, personas okey, y luego okey. hacia adelante puede haber 10 más, pero antes puede haber mujeres que están acomodadas en la columna izquierda y hombres que están acomodados en el lado derecho. Si tú fueras ciudadano y tuvieras que leer los 32, candidatos que van, ¿de qué manera lo harías para revisar las 32 propuestas? No lo puedes hacer en el momento, porque Ujú. obviamente durante la votación, pues ya estarás ahí en la casilla y tendrás que tomar una decisión. Y justo la idea es que no sea una decisión aleatoria, sino que previamente tú llegues informado. Entonces, para esto es justo meternos en el sistema Conóceles del INE, te va a arrojar quiénes son los candidatos y sí es una labor de investigación. Es muy difícil, puede ser muy tedioso, pero si el ciudadano se compromete, pues puede ser un ejercicio muy valioso. Insisto, en lo personal, a lo que me estoy dedicando es, sí, están estas plataformas, pero yo estoy yendo a mi distrito y a mis votantes a que me conozcan. Y estoy yendo a calle, estoy visitando mercados, los centros, las principales avenidas, para que me conozcan de cerca, que sepan quién es. Porque si no, el discurso de justicia cercana, justo del que te he estado platicando, pues se queda en papel, ¿no? Y se queda en esta plataforma digital que a lo mejor nadie consulta y el ciudadano va a llegar y se va a aburrir y va a decir, bueno, voy a votar ya por quien sea, porque por lo menos vine a participar, pero no tengo ni idea de quiénes son. Entonces, por eso insisto, es un ejercicio que es bilateral. Entonces, es el compromiso y las Vamos a ganas leer. de los sí, por favor, Por favor, es un ruego, hay que informarse, hay que escuchar. Hay muchos spots en la radio. La verdad es que el Instituto Nacional Electoral está haciendo una labor muy valiosa, porque hace rato que preguntabas de temas presupuestales, ¿no? De cómo de verdad se va a lograr, o sea, es algo que se va a poder. Justo la parte de presupuesto, campaña y, estoy muy agradecido, realmente estoy muy agradecido porque no es como la elección del año pasado, donde nos bombardearon de spots, donde salíamos a la calle y había un montón de contaminación visual de todos los candidatos. Esta no, o sea, esta únicamente hay spots en radio, televisión, tal vez redes sociales, pero del INE, ¿no? De los candidatos. Sí. ¿Cuál es el reto al que se enfrentan los candidatos al no tener un presupuesto para gastar en plataformas digitales o para poner una lona? Uy, Cuéntanos. enorme. Porque esto que tú hablas y que lo dices muy empíricamente, en realidad se traduce en un concepto que en materia electoral se llama equidad electoral. Entonces, justo como somos muchísimos candidatos a nivel federal, lo que se dijo es en las reglas del INE es no se van a poder usar spots en televisión y en radio porque habrá quienes no puedan acceder a ello, porque es muy importante que tu auditorio sepa que las campañas son autofinanciadas. Es decir, que los candidatos en este momento no pertenecen a ningún partido político. Entonces, no reciben presupuesto institucional. El INE fijó topes presupuestales de acuerdo a la jerarquía, digamos, de cada uno de los cargos a aspirar. Pero eso implica que cada candidato en esta vocación de servicio y de las ganas que tiene de postularse y las ganas que tiene de servir e impartir justicia, pues estamos poniendo de nuestra bolsa, por decirlo de alguna manera. Pero es algo que se espera que reditúa a futuro, porque al final en esta vocación de servicio que tienes, pues es la manera en la que se tiene que acceder. Y es por lógica también, hacer una campaña requiere erogar ciertos gastos, pero todo está fiscalizado ante el INE. Representa un gasto enorme, un gasto complejo, porque claro, o sea, no solo tienes las redes sociales, pero por ejemplo no se pueden pautar. Entonces todo lo que estarán viendo en redes sociales es bastante orgánico en realidad, bastante natural el flujo de información. Por eso es tan importante que salir a hacer territorio, salir a que la gente te conozca y te vea, porque es la única manera. Es decir, que somos tantos que será incontrolable el nivel de gasto que se haga. Por eso es que ahora no ves tanta publicidad. O sea, imagínate salir a mi calle y de repente ver 32 caras que no conozco. O sea, Que no un lo poco es lo que pasaba antes, ¿no? Por ejemplo, Ujú. también esto va a ser una elección para el votante, ¿eh? Porque no sé si te ocurría, pero, por ejemplo, en las elecciones anteriores, pues también se eligen diputados y senadores, ¿cierto? Pero ¿cuántos realmente se informaban de quiénes son sus diputados, ¿no? Y a quiénes estás eligiendo específicamente. Obviamente, en tu mente permea la elección de la presidencia de la República, por ejemplo.
pero también se elegían otros cargos y la gente realmente se informaba. Entonces creo que esto que está ocurriendo ahorita, como sí obliga a que te tengas que informar, también creo que de rebote va a ser un ejercicio formativo para generacionalmente cómo vamos a elegir a las personas de cargos públicos. Oye, mencionas diputados y senadores. ¿Cómo va a caer la justicia en estos dos sectores? Porque son tres poderes independientes, pero que al final del día uno no existiría sin el otro. Justo, o sea, México es una nación democrática que tiene, pues es tripartita en el sentido de que hay tres poderes de la Unión. Los tres poderes están al servicio de la nación y cada uno tiene funciones específicas. Y la impartición de justicia ahora lo que propone es que se siga preservando el principio de independencia judicial, pero que ya el poder judicial no esté encapsulado. Es decir, que se trabaje para un proyecto de nación. Entonces, ¿de qué manera se espera que los tres poderes van a converger? Pues justo a través de una comunicación efectiva, trazando caminos y rutas comunes para atención a los derechos. Al final, cada uno de los poderes también pretende la defensa de derechos. Para eso el Estado se compone. Eh, si no, viviríamos en sociedades que no están organizadas, ¿no? El Estado requiere y nace a partir, incluso filosóficamente, nace desde la organización del núcleo social. Y lo que se pretende es organizar. Entonces, al final, pues todos deben converger en la protección de los derechos fundamentales y que de hecho es una obligación constitucional. Entonces, una cosa es que exista independencia de los tres poderes, pero constitucionalmente tienen las mismas obligaciones. De ahí que sí tienen que trazarse un proyecto de nación y luego cada quien dedicarse a sus tareas específicas. Ay, bueno, nos has aclarado muchísimas dudas en esta emisión, pero no quiero irme sin preguntar quién es Luis Beltrán y por qué deberíamos de votar. Qué pregunta tan fuerte por como la dices, porque claro, uno no está acostumbrado a que te pregunten quién eres. Pero hoy diré, y no voy a empezar diciendo que soy abogado, porque creo que la profesión no te define exactamente, pero creo que soy una persona comprometida y eso lo he desempeñado en cada uno de los ámbitos de mi vida. También tengo estudios en actuación, he hecho otras cosas que como ser humano para mí es importante crecer, fomentar mis relaciones familiares, personales, con amigos. Entonces creo que me definiría como un ser humano que está tratando de entender la vida todos los días, que estoy tratando de ser una mejor persona, de construirme, de reconstruirme, de llorar lo que hay que llorar, de crecer, de ser eh, una persona que esté al servicio de otros. Algo que me ha enseñado el teatro, por ejemplo, es que es estar en el escenario para el otro. Y yo me lo llevo mucho a mi área jurídica porque a mí justo es lo que me gusta del derecho, saber que estoy al servicio del otro y que puedo hacer un cambio. Entonces creo que eso te diría, por supuesto, soy un abogado que se ha preparado, estoy listo para el cargo, muy entusiasmado con la reforma, muy entusiasmado con esta oportunidad de acceder al cargo de magistrado, pero antes de eso soy una persona como tú, un ciudadano que también lo que quiere es un mejor país y que lejos de un discurso que pareciera político, en realidad sí lo quiero ver materializado. Sí quiero que la justicia sea para todos. Oye, antes de entrar a la grabación, hablábamos de un tema muy específico que la verdad a mí me sacó de onda porque yo tampoco lo sabía y me sorprendió. Pero yo añadiría dos palabras, resiliente y sobreviviente. Y me encantaría que nos contaras esta historia y por qué estoy diciendo estas dos palabras. Ya entramos a una fase mucho más humana en el podcast, ¿no? Sí, que la gente sepa también que justo en esto que yo les digo de soy una persona como cualquiera, pues obviamente a través de la vida se suscitan circunstancias que uno tiene que enfrentar y que también te forjan, no solo a nivel personal, sino que en una profesión tan sensible como es impartir justicia, pues también te cambia otra manera de ver la vida. Yo les comparto abiertamente, soy sobreviviente de cáncer y te comentaba justo por muchos años, después de obviamente de acudir a terapia, una vez que sobrevives, se recomienda que vayas a terapia para que sanes otro tipo, la salud mental es importantísima. Y pues yo dejé de hablar del tema, ¿no? Y ahora lo veo como algo que es valioso en mí, porque me estoy autorreconociendo justo como una persona que es capaz de sobrevivir. La vida creo que es para vivirse, creo que no es para sobrevivirla, pero cuando acontecen situaciones de este tipo, no queda más que ser valiente y afrontarlas. Y en estos momentos tan duros que atravesé, pues bastante joven, tenía yo 26, digo, no es que ahora esté viejo, pero, o grande, pero sí, o sea, era muy joven y pues no te esperas que te llegue algo así.
pero me autorreconozco que decidí ir por la vida, ¿no? Estar. Pero también eso me abrió los ojos a muchas carencias, a muchas cosas que no eres consciente justo por esa juventud en la que piensas que nada te va a pasar. Vi cómo había escasez de medicamentos, viví de cerca el dolor que es que te suministren quimioterapia, pero al mismo tiempo estás con niñas y niños que también están pasando por lo mismo, con adultos mayores, ¿no? Entonces, eso es inevitable que te sensibilice. Entonces, por ejemplo, cada vez que a mí me llegan casos de servicios médicos, certificados médicos y acceso a medicamentos, pues para mí hay algo que intuitivamente mis imágenes que ya están impregnadas en mí me dicen que requiere especial atención, pero porque conozco el dolor de lo que significa clamar justicia y que no se te abra la puerta. Entonces, pues es una parte importante, mía, digo, que te comparto además por cierta amistad, confianza, y que también lo abro al auditorio porque muchas veces pareciera que las personas que estamos aspirando a un cargo público somos totalmente endebles, estoicas, ¿no? Y no, o sea, es decir, tenemos un lado muy personal en el que también atravesamos por muchas cosas, pero que no se deja de lado la vocación de servicio. Y esa vocación se trae, no es algo que nace. Ahorita, por ejemplo, en las elecciones creo que, pues, hay muchas personas que de repente aspiran a ocupar un cargo, pero hay que preguntarse si todos tienen esa vocación de servicio, porque al final es lo que te va a mantener. Impartir justicia es una actividad muy, muy ardua, pero también muy gratificante. Es muy gratificante ver cuando se solucionan casos y verdaderamente se defienden los derechos. Oye, mencionaste una palabra que me encanta en este podcast y es terapia. ¿Qué tan vinculado está la terapia con los impartidores de justicia? ¿Lo tienen como obligatorio? ¿Realmente existe una conciencia de salud mental en este poder? ¿Y sería necesario implementarlo en caso de que no exista? Sería súper necesario. El Consejo de la Judicatura Federal, va a mutar a otro tipo de tribunal de disciplina y otras instituciones, pero en principio sí ha habido esfuerzos de cuidar la salud mental. Pero sí creo que falta, sí creo que falta. Creo que hay que ser muy humildes para aceptar que si tienes acceso a la terapia, porque también pensemos que la terapia es un privilegio. O Acudir a sea, un pero psicólogo en como este país jueces, ¿a ustedes los obligan a tomar terapia? no hay Porque una como obligación. los casos son como muy duros, Son ¿no? O muy sea, de duros. repente imagínate que llega el caso de una niña, 5 años, pasó una desgracia horrible, entonces, como persona te pega, o sea, por más duro que seas, te puede llegar a pegar. Claro, no hay una obligación como tal, se recomienda nada más. Y hay programas institucionales de cuidado de la salud mental, ¿no? Y algunos talleres, pues incluso es muy sencillos, practicar yoga en las mañanas y cosas de este tipo, pero ahora que lo planteas, creo que es algo muy importante. O sea, los juzgadores, por supuesto que tendríamos que ir, si la ciudadanía permite acceder al cargo, pues sí es un ejercicio también de actividad personal en el que hay que desfogar y desahogar todo lo que uno absorbe del expediente para estar listo y preparado emocionalmente, porque también aquí, aunque uno no debe meter sus emociones al expediente, somos seres humanos. Entonces, en algún momento sí hay una vinculación y sí es muy necesario sanar esa parte también, porque también como sociedad estamos transitando hacia el cuidado de la salud mental. Entonces, por muchos años nos ocupábamos de la salud física y lo otro lo veíamos como algo muy lejano, pero ahora, gracias a la vida y a la evolución de las generaciones, pues ya forma parte de la canasta básica cuidar la salud mental. Y nuestra profesión no se escapa de eso. Totalmente. Ya nos vamos, Luis, pero antes de que esto ocurra, mi última pregunta es, y la acabas de mencionar, ¿qué onda con las generaciones? ¿Qué tanta participación se espera de estas generaciones? ¿De cuál sí, de cuál no? Cuéntame. Mi experiencia en lo que llevo haciendo territorio, llevamos ya 15 días de campaña para cuando salga el podcast. A este punto llevaré 15 días de campaña, ha sido que las personas que están más interesadas son mayores de 40 años. Ha llamado mucho mi atención. Hay cierta, no lo llamaría rechazo, pero sí hay cierto hartazgo de las juventudes. Me Y incluyo. me sorprende mucho, pero ¿sabes qué creo que se debe? De la cantidad de información. Creo que estamos saturados de las redes sociales, de muchas cosas que son tan ruidosas que nos distraen de cosas que son sumamente importantes. Entonces también, pues aprovechar este espacio para invitar a la parte de tu auditorio joven, que sé que es mucho,
que las nuevas generaciones tienen el poder, o sea, ya lo dije mucho, pero sí es algo inédito lo que está ocurriendo, y qué mejor que como generación participemos en ello. Las decisiones que hoy tomemos van a impactar, eh, vamos a transitar en esta reforma judicial, no sabemos cómo se va a ver en 10 años o 20 años, qué tipo de México va a estar construido ahora, y va a ser responsabilidad de quienes ahora tienen de 18 a 40 años. Entonces, hay que interesarse como ciudadanos, hay que formar parte activa de nuestra sociedad. Totalmente. Para que en 10 años no les vuelva a decir: "Disfruten lo votado". Por favor. Luis, ha sido un placer tener este episodio contigo. ¿Qué onda con tus redes sociales? ¿Dónde te encontramos? ¿Qué onda con las propuestas? ¿Dónde las leemos? Gracias, Carlos, muchas gracias. Fíjate que tengo una página de internet a la que pueden acceder, es beltranluis.com.mx. Entonces, ahí se hace un despliegue de mi información, incluso vienen mis tesis de maestría, pueden ahí conocerme mucho más a nivel de preparación. Y donde estoy al día a día actualizándome es en mis redes sociales, justo en Instagram, TikTok, estoy como Luis Beltrán P y guión bajo, y ahí me pueden encontrar. Y ya de ahí te direcciona a TikTok y a todas las demás redes, pero principalmente en esas estoy. Pues ahí lo tienen, amigos. Luis, muchísimas gracias por este episodio. Carlos, gracias a ti, ha sido un placer. Muchísimas gracias por esta confianza, por esta plática tan amena, donde me has permitido presentarme tal cual, como soy, sin esto que te digo, que a veces pareciera que uno tiene que ser totalmente estoico, pero en realidad lo que hay detrás es una persona con vocación de servicio y te lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos los que viernes a viernes se conectan para estos especiales. Yo soy Carlos Castillo y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.